Hola, aquí les voy a entregar cómo se construyó la planilla de cálculo. Ya, como ustedes pueden apreciar, son los mismos datos que se mostraron en el problema visto en la PPT, que es el cálculo del índice Gini para el país de Australia. Ya en la primera columna tenemos los ingresos o sueldos medios obtenidos por los trabajadores. Ya, y en la segunda columna tenemos el número de personas o el número de trabajadores por segmento. ¿Ya? Entonces lo primero es calcular este n sub i mayúscula, ya que es la frecuencia acumulada. ¿Cómo se calcula eso? Ya va a ser, en este primer caso, uno repite el valor inicial, ya no hay ningún número anterior. Ya a partir de la segunda fila, ya o segundo segmento, ya va a ser igual el valor de trabajadores de ese segmento más el acumulado anterior, que en este caso corresponde al primer segmento. Y ahí nos da ese valor. Y luego empezamos, lo voy a hacer para el tercer segmento, va a ser ese valor más el anterior. Y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Copiamos. Entonces aquí tenemos el total. Y ahí podemos corroborar que estos dos valores coinciden. Ya. El porcentaje acumulado, o sea, el P sub I, ya, va a ser igual al valor porcentual de la columna de frecuencia acumulada de los trabajadores con respecto al total. O sea, va a ser ese valor dividido ya por el total de trabajadores, ya. Como este valor va a ser siempre el mismo, por lo tanto lo fijamos con F4, ¿ya? Y nos queda 23,2%, ¿ya? Y ahí sucesivamente empezamos a copiar. Por lo tanto, si ustedes se fijan, empezamos a copiar, hasta que el 100% contiene el total de el total de trabajadores, ¿ya? Y acá a su vez, digamos, ya tenemos cuánto es lo que representa hasta el valor penúltimo, ¿ya? Si nosotros sumamos esto que está acá, voy a hacerlo aquí nuevamente, y hacemos la suma hasta el valor penúltimo. O sea, tomamos todo eso hasta el valor penúltimo y nos da ese valor, ¿ya? Luego, la siguiente columna dice XI por NI, o sea, corresponde al valor de los ingresos medios para el primer segmento por el número de trabajadores, ya, del mismo segmento. Y nos da ese valor. Como ustedes pueden ver, es un número bastante grande. Entonces aquí es donde yo les decía que para hacerlo más manejable, lo dividimos por 1000. También podría haber sido por 1.000.000. Ya, pero vamos a dejar dividido por 1000. O sea, esto va a ser miles de pesos. ¿Ya? Y luego copiamos. Por lo tanto, acá tenemos el valor total, que es la suma de cada uno de los ingresos de los segmentos. Por lo tanto, en el país de Australia, ¿cierto? El ingreso total, ya por concepto de sueldos de los trabajadores, corresponde a esta cifra que está acá. Luego calculamos la siguiente columna que corresponde a O sub I, que sería igual ya a ese valor, lo copiamos por ser el primero, y repetimos lo mismo que hicimos anteriormente. Es decir, como es el valor acumulado, es el valor del segmento más el acumulado anterior. Luego es el valor del segmento más el acumulado anterior, ¿ya? Por lo tanto, digamos, de ahí copiamos todo esto que está acá y tenemos el total. Donde ese valor, si ustedes se fijan, corresponde al mismo total de los ingresos por cada segmento, ¿ya? Se va acumulando hasta llegar al 100%. ¿Ya? Y ahora calculamos o obtenemos, ¿cierto?, el porcentaje de ingreso acumulado, ¿ya? Por lo tanto, va a ser igual a este valor dividido por el total. Nuevamente lo fijamos, porque ese valor no cambia, y nos da ese valor. Luego copiamos acá y nos da ese valor. Luego, ustedes se recuerdan, la fórmula del índice de Gini dice que
arriba va a estar la sumatoria desde el primer segmento hasta el penúltimo, ya de P sub i menos Q sub i. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos el P sub i menos Q sub i, y va a ser igual a esta columna, el valor de esa columna para el primer segmento, menos el valor de esta otra columna para el primer segmento. ¿Ya? Y nos da ese valor. Y luego copiamos. ¿Copiamos hasta dónde? Si ustedes se recuerdan, copiamos hasta el penúltimo número. ¿Ya? Por lo tanto, copiamos hasta aquí. Y eso, si después nosotros hacemos la suma, voy a volver a hacerla, la suma, ¿ya? Va a ser igual a la suma hasta ese valor. Perdón, hasta ese valor que es el que está ahí. El penúltimo. Enter, y ahí nos da el 87,5%. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Tenemos ese valor, pero lo único que hicimos fue cambiarle el formato. ¿Ya? Lo tenemos ahora como formato número, ¿ya? Para que nos muestre con los 3 decimales que decidimos colocar ahí. Entonces, ahora, a partir de eso, calculamos el índice de Gini. ¿Ya? El índice de Gini no es otra cosa que ese valor dividido por ese valor y nos da el 0,17%, o sea, 0,877 dividido por 5,173. ¿Ya? Acá, si ustedes se fijan, les coloqué la fórmula de cómo se van calculando los respectivos valores de la celda, y en algunos casos cuando todas las celdas se tienen que sumar, como en el caso de los totales. ¿Ya? Espero que esto sea útil para ustedes y les sirva para desarrollar el ejercicio que les dejé en la presentación, que es hacer lo mismo pero ahora con un escenario un poco distinto, con otros números, pero como metodología es exactamente la misma. Por su atención, muchas gracias.